Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a ver en qué consiste un plan de escritura o una planificación. Hay que recordar que un plan de escritura o la planificación del texto es la primera parte o el primer paso antes de escribir un texto, antes de escribir nuestro primer borrador o la primera versión del texto. Lo más importante que debes tener en cuenta al momento de hacer tu plan de escritura o planificación es tener bien claro el propósito comunicativo, es decir, ¿para qué vas a escribir? Después debes pensar en el tema, de qué tema vas a tratar, y en el tercer paso va a depender mucho del tipo de texto que tú escojas, si es que vas a plantear una tesis o un hecho principal o una idea principal. Además del tipo de texto, que ya tienen que saber cuáles son los tipos de texto y para ello pueden ver otro video más relacionado sobre ello. Pueden ser un texto narrativo, descriptivo, expositivo, instructivo, argumentativo. Y de acuerdo al tipo de texto deben fijarse muy bien qué género textual, es decir, qué texto específico van a escribir. Puede ser un afiche, una infografía, una carta, una historieta, un cuento, una anécdota. Es decir, que sepan específicamente qué género textual y además en qué forma lo van a escribir, el formato textual, que puede ser continuo, discontinuo o mixto. Una vez que tú ya has planeado el propósito, el tema y qué texto específicamente vas a escribir, pues tienes que decidir para quiénes vas a escribir, a quiénes. En este caso son los destinatarios, los que van a leer tu texto, y de acuerdo a quién te diriges, tienes que escoger muy bien el registro lingüístico o tipo de lenguaje, que puede ser formal o informal. Por ejemplo, si tú te diriges a un director, a un docente o a los padres de familia, pues tu registro lingüístico o tipo de lenguaje debe ser formal. Quizás si te diriges a tus compañeros, si hay mucha confianza o es un ambiente de broma, de juego, podrías escribir en tu registro lingüístico tipo de lenguaje informal, porque te estás dirigiendo a tus compañeros en forma de juego o con mucha confianza. Siempre todo con respeto. Y después es bueno tener en cuenta las partes del texto que tú vas a considerar. Es decir, por cada tipo de texto o específicamente qué género textual, tú debes saber qué partes del texto. Por ejemplo, si es un afiche, podríamos ver que debe tener un título, un eslogan, unas imágenes. Entonces, deben tener todas estas consideraciones para elaborar su plan de escritura. Por ejemplo, podemos observar lo siguiente. El propósito comunicativo siempre se va a escribir con verbos en infinitivo, ar, er, ir, demostrar el cariño hacia la mamá. El tema va a ser el Día de la Madre. Lo que yo quiero demostrar, ¿cuál es mi tesis? Yo quiero a mi mamá o yo valoro a mi mamá. Como yo quiero convencer a mi mamá de esto mediante un afiche, con un eslogan, con imágenes que puedan convencerla de esta afirmación que yo digo yo quiero a mi mamá, es un tipo de texto argumentativo, el género textual es un afiche, el formato textual, no voy a escribir párrafos, voy a escribir solamente algunas frases sueltas acompañadas de dibujos, por eso mi formato textual es discontinuo. El destinatario es mamá, el registro lingüístico o tipo de lenguaje sería formal, porque me voy a dirigir con mucho respeto y cariño hacia ella, y en las partes del texto, como en este caso voy a hacer un afiche, no es un afiche publicitario, sería un afiche para el Día de la Madre, es el título, eslogan o imágenes, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de plan de escritura que les puede servir. A propósito, hay que tener muy claro los propósitos que nosotros vamos a escribir. Es muy común que en la mayoría de textos que escriben los estudiantes confunden el propósito comunicativo, que es el propósito que uno busca al escribir, que sí se puede lograr al escribir, y otros lo confunden con un propósito final. Por ejemplo, cuando escribían textos sobre la COVID-19, obviamente que el propósito final era reducir el número de contagios de COVID, ¿no? Que la gente no fallezca, que no haya tantos fallecidos por esta enfermedad. Pero tú al momento de escribir un afiche que quiera cambiar esta realidad, pues tu afiche no reducía el número de contagios, pero tu afiche sí lograba, si es que estaba bien escrito, concienciar a las personas para que cumplan los protocolos sanitarios. Es decir, el propósito comunicativo es aquel que puedes lograr tú con la escritura. Y yo sé que hay muchos estudiantes que a veces se confunden con el propósito final, ¿no? O sea,
uno conciencia a las personas o concientiza a las personas para que cumplan los protocolos sanitarios, para que como producto final o como consecuencia final se reduzca el número de contagios. Otro ejemplo más. Un propósito comunicativo sería convencer a los estudiantes de que traten bien a sus compañeros y profesores. Esto en la campaña del buen trato, en el contexto del buen trato. Pero ¿cuál sería el propósito final de un afiche sobre el buen trato? Acabar con el bullying en los colegios, dentro y fuera de las aulas. Claro, este es tu propósito final, es la consecuencia final de primero haber convencido a los estudiantes de que se traten bien. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tener una diferencia clara entre el propósito comunicativo de cualquier texto que vamos a escribir y diferenciarlo bien de la consecuencia final o el propósito final. Muy bien, recuerden, esto es el plan de escritura. Próximamente vamos a subir más videos sobre cómo planificar un texto narrativo, un texto argumentativo específicamente, y además algunos trucos o consejos para escribir el primer borrador de el texto que van a escribir. Muy bien, nos vemos. Chau, chau.